Pali Pali es el podcast en el que conocerás sobre los temas relacionados con Corea y el este asiático. En Pali Pali te ayudamos a comprender sobre la vida y la cultura en Corea del Sur, con la conducción de Richard Salazar. Este podcast lo puedes escuchar en Spotify. También lo puedes mirar en YouTube. Búscanos como Flaxo Radio. Bienvenidos a una nueva edición de Pali Pali, dialogando sobre el este de Asia, el primer programa especializado en esta área del mundo solamente en Flaxo Radio de Ecuador. Soy Richard Salazar, coordinador del programa de estudios asiáticos de Flaxo, tu anfitrión en este viaje a través de una de las regiones más fascinantes y diversas del mundo. Síguenos en Facebook, YouTube, Spotify a través del canal de Flaxo Radio. Hoy es 5 de junio de 2025 y en el este de Asia, concretamente en la República de Corea, conocida como Corea del Sur, ha tenido una semana trepidante. Desde la semana pasada, desde el día exactamente hace una semana, empezaron las elecciones voluntariamente, pero el día de elecciones fue concretamente el día martes 3 de junio, hace 2 días. Por ello es que hoy vamos a analizar el giro en Corea, las elecciones presidenciales de 2025 tras el impeachment. Impeachment que se dio luego de que el expresidente Yoon declarara una ley marcial en diciembre de 2024, generando una profunda crisis política. Él aducía que Corea del Norte estaba tratando nuevamente de invadir Corea del Sur. Había soldados que aparentemente él mismo los había disfrazado como soldados de Corea del Norte que estaban invadiendo Corea del Sur. Pero esta decisión que fue tomada intempestivamente por el expresidente Yoon fue revocada rápidamente porque el Congreso, el Parlamento, logró reunirse y dar de baja esa orden del presidente Yoon. Para revisar este tema y dialogar y comprender mejor qué es lo que ha sucedido, hoy vamos a hablar con Won Seok Choi. Won Seok, que normalmente en América Latina se lo conoce como Lucas Choi. Él es coreano del Sur, es analista de datos, graduado de la Universidad de Konkuk en Corea del Sur. Tiene más de 15 años de experiencia profesional en América Latina y se ha destacado en los sectores de electrónica de consumo y turismo. Inició su trayectoria brindando servicio social con el gobierno coreano en Panamá, consolidando una sólida carrera en América Latina. Actualmente él vive en Brasil, a pesar de que hoy se conecta con nosotros desde Portugal. Bienvenido, Won Seok, o Lucas, ¿cómo prefieres que te diga? Puede llamar Lucas, porque Gonzalo, que es como coreano, me llama un poco sensación de mis jefes que me llaman para pedir algo, entonces puede llamar Lucas. Perfecto, bueno, bienvenido, Lucas. Es realmente una satisfacción enorme tenerte aquí. Hemos tenido algunas comunicaciones en el pasado gracias a algunos amigos en común en Argentina, estudiosos sobre Corea y el este de Asia. Y bueno, te agradezco por haber aceptado esta entrevista. Vamos a comenzar. ¿Podrías contarnos brevemente quién es Lee Jae-myung, quien ha sido electo hace 2 días y el día de ayer ya se posesionó como presidente de la República? Entonces, un poco voy a contar sobre el nuevo presidente. Sí, del presidente Lee. Y Uh-huh. la vida de él fue una vida de, digamos, alto y bajos. Él comenzó una familia muy pobre, entonces, como normalmente los coreanos y hasta escuela y universidad es normal. En la época de él, no era normal, pero por lo menos él podía hacer carrera normal, pero él no tenía dinero, entonces
comenzando juventud de él y entrando a una fábrica para trabajar, ganar dinero, para mantener la familia. Entonces, él después de esto y pasando un examen para ir a universidad y estudiando, entonces él entró como gobierno y trabajando dentro del gobierno y trabajando de esto. Obviamente, antes de llegar a esto, él tenía que pasar algunos exámenes y esto. Entonces, para mí, parte de él, y yo, sinceramente, y parte de carrera de antes de presidente o gobernador, yo no conozco mucho porque yo vi y presté atención y a partir de él siendo gobernador de Gyeonggi, una provincia, mayor provincia después de Seúl, y también él fue un jefe de municipal, se llama Songnam. Entonces, él comenzando a entender operación dentro del gobierno, cómo que siendo una persona dentro del gobierno podría mejorar vida de ser humano, persona normal. Entonces, ahí él viendo oportunidad, también viendo las luchas de coreanos. Entonces, yo puedo dedicar más, contribuir más para la sociedad. Entonces, ahí él entrando más profundo para ser presidente. Bueno, obviamente él intentó varias veces dentro del mismo partido, pero fue. Perdona, continúa así. Disculpa. Entonces, él, dentro del partido, antes de esto, él entró, pero no fue suceso. Entonces, él salió de precandidato, pero otra persona, como él competía con Moon Jae-in, anterior presidente demócrata. Entonces, él perdió y ahí, últimamente, y con Yoon, él competía, pero no consiguió. Entonces, ahora tercera vez que él intentó y consiguió lo que él quería. Entonces, como conclusión sería, y él no fue fácil de llegar el lugar, entonces él valorizaría mucho más sobre el lugar, importancia y responsabilidad y presencia. Ujú. Bueno, y entonces ha tenido una carrera bastante interesante. Empezó siendo una persona muy pobre que tuvo que sacar adelante a su familia y luego ha sido gobernador, luego ya ha sido líder del Partido Demócrata. Es decir, ha tenido una carrera bien interesante porque, como tú explicas además, él se ha presentado 3 ocasiones para tratar de llegar a la presidencia y ahora finalmente lo ha logrado. ¿Qué factores, cuál es el motivo o motivos que crees que puedan explicar la victoria de Lee en estas elecciones? ¿Por qué ganó Eh, Lee? entonces, creo que hay varios factores, pero yo pienso que principal sería porque los críticos que siendo para él en el comienzo era, porque tú eres como muy, muy populista, queriendo gastar dinero para todo el mundo. Pero él como 3 veces él intentó, ahora ha logrado. Entonces, cada vez él escuchando de otra persona como opuestos, él y modificando estrategia también, no es solamente siendo del lado de demócrata, él aceptando de parte de directa también, derecha también. Entonces, en ese camino, él siendo una persona un poco más abrazando los dos lados. Entonces, por eso este impacto que mudó corazón de algunas personas de opuesto también. Él realmente queriendo reunir y unir el país que sea mejor. Entonces, ese factor que para mí fue más impactante para él ser logrado la posición. ¿Y no crees que también la postura del expresidente Yoon Suk Yeol
de haber dictaminado esta ley marcial para tratar de ser dictador, no haya influido en eso? Porque a mí me ha llamado mucho la atención lo siguiente. El nuevo presidente Lee ganó con el 49% de los votos. El candidato conservador del mismo partido de Yoon Suk-yeol, Kim, él saca el 41%. La diferencia es poca, son 8%, tomando en cuenta además que se presentó otro candidato de línea conservadora y que no se sabe si juntos hubieran ganado al demócrata. Entonces, me da la impresión de que mucha gente, me da la impresión de que hay polarización. Hay una polarización clarísima, 49 con 41 más 8% del tercero. Y no obstante, yo creo que la gente se inclinó por el demócrata porque sintió temor de que con la ley marcial que dictaminó Yoon pueda existir una dictadura. Entonces me da la impresión de que pudo ser también una reacción prodemocrática de la gente que decía, ahora lo que tenemos que hacer es garantizar uno que sea más democrático, a pesar de que hay mucho apoyo a los conservadores. ¿Qué piensas tú? Estoy de acuerdo. Creo que, y digamos, ¿cuál fue el trigger para cambiar esa posición? Yo pienso que ley marcial fue un factor mucho más impactante de esa elección, porque si hubiera hecho ley marcial y hubiera otra elección, no creo que él podía ganar esa elección así. Yo no diría fácil, pero como 8%, y viendo de nuestro lado, ¿no? Como coreano. Obviamente tenía otro Jun Suk Lee, que era mismo derecha, pero él partió una parte de porción de los votos. Aún así, podía ser algo más competitivo, pero esa ley marcial dividió entre partido de los derechos también. Entonces yo pienso que mayor factor de esa elección fue de ley marcial también, y estoy de acuerdo con esto. Uh-huh. Perfecto, yo pensaba así por esa polarización, ¿no? Pero existe, digamos, en este momento una balanza hacia lo demócrata, precisamente, me imagino, por esta cuestión de la ley marcial. Ahora, ¿cuáles crees que sean en este momento los retos más importantes del gobierno de Lee dentro de Corea, internamente? Para mí, y pensando todo, Corea está mucho más polarizado actualmente. Entonces, no solamente los partidos izquierda, derecha o demócrata, republicano, más también entre hombres y mujeres. Entonces, siendo un reto grande, como los públicos, los coreanos, para unir como antes. Entonces, sea menos polarizado y viendo el mismo objetivo de llegar y crecer el país, porque nosotros tenemos un grande problema de menos como los bebés y esto. Entonces, ese sentido, el gobierno tiene que unir partido y ideología juntos y hombres y mujeres. Entonces, yo pienso que sería un reto mucho más grande para el gobierno actual. Unificar, ¿no? Es decir, esta Y, polarización, nos damos cuenta que el tema de la polarización es un tema global ya, porque toda América Latina estamos muy polarizados, en Europa están muy polarizados, en Estados Unidos ni hablar, está totalmente polarizado y cada vez más con las posturas radicales y extremas de Trump. Y en Asia, en Corea en este caso, vemos que hay lo propio, una gran polarización. Parece ser el signo político de estos tiempos. ¿Y cuáles crees que sean luego en el gobierno las diferencias que habrá entre el gobierno de Lee
y su anterior predecesor, Yoon Suk Yeol? Eh, yo pienso que como siendo los principios de democracia es gobierno, presidente y justicia de poder entre tres equilibrado. Entonces, yo pienso que presidente anterior con Yoon y los departamentos de justicia y tenía muchos poderes. Entonces, como tomando una decisión muy políticamente. Entonces, y a diferencia para mostrar el gobierno actual, el no, nuevo, tiene que ver cómo entre tres departamentos que consisten para democracia, cómo que ellos hacen ese balance entre tres. Ujú, Yo pienso que sería un factor muy importante. ujú. Y hablando en cambio de política exterior, ¿qué dirección crees que tome la política exterior de Corea en este momento, Corea del Sur, con el presidente Lee Jae-myung, especialmente en este contexto geopolítico de la rivalidad entre China y Estados Unidos? Eh, Ese punto yo pienso que sería muy complicado realmente. Entonces, viendo Corea tiene que equilibrar entre China y Corea. ¿Dónde está más oportunidad para Corea en sí, para crecer y para tener más poder? Pero ese sentido es muy difícil para yo decir, porque nosotros tenemos que ver potencial de China y quién va a ser primer lugar del mundo, y hablando un poco de hegemonía. Entonces, yo pienso que equilibrio es importante, pero es una parte de apuesta para mí. Entonces, yo pienso que donde nosotros veamos más oportunidad de crecer, entonces tiene que un poco mudarse posición. Entonces, si el gobierno piensa que Estados Unidos va a mantener la hegemonía del mundo y tiene que posicionar un poco más del lado de Estados Unidos, pero ve oportunidad para China y tiene que dar un poco para China. Entonces, creo que depende de persona que ve esa hegemonía. Y además, tomando en cuenta que China es el primer socio comercial de Corea. Entonces, Corea tampoco puede descuidar su relación. Obviamente siempre ha estado alineado con Estados Unidos y en los últimos años, especialmente en el gobierno de Yoon, hubo una aproximación a Japón, con quien Corea tiene una relación tirante, una relación tensa, a veces mejor, a veces peor, por toda la historia de la colonia y las islas que están todavía en disputa, de la isla Dokdo, por ejemplo. Pero había un alineamiento. Para mí esa es una gran pregunta también, ¿no? ¿Cómo se va a decantar ahora Lee en esta pelea geopolítica tan fuerte entre China y Estados Unidos? Y respecto a Corea del Norte, que es un tema clave y que a veces da la impresión de que los presidentes demócratas tienen una postura más de diálogo con el norte y que los presidentes conservadores tienen una postura más dura con Corea del Norte. En este escenario, ¿cuál crees que va a ser la conducta, la línea, la política de Lee frente a Corea del Norte? Yo pienso que con Corea del Norte es un asunto también muy importante y crítico. Y respondiendo su pregunta, yo pienso que él tiene que tomar una decisión muy práctica. Digamos, no hay que ayudar o, cerrar con ellos, viendo cuál sería oportunidad y viendo nuestro lado. Entonces, Corea del Sur, lo que puede generar o ganar con algún punto con Corea del Norte. Entonces, depende de siendo práctico, y yo creo que él va a tomar una decisión porque él ve bastante ese punto de racional. Entonces, lo que yo pienso. Uh -huh.
Claro, claro, es un tema muy delicado, ¿no? Siempre. Y en el gobierno de Moon Jae-in hubo una aproximación, un diálogo muy profundo. Incluso el expresidente Moon estuvo en Pyongyang, estuvo 2 veces o 3, me parece. Y además, por primera vez, volvieron a participar juntos en los Juegos Olímpicos de Invierno, los equipos de Corea del Norte y Corea del Sur como una sola Corea en 2018. Eso fue algo histórico que a todos nos hacía ver con mucho optimismo. Veíamos con emoción, con expectativa, pero luego las cosas nuevamente se enfriaron y, hay que decirlo, no por culpa de Corea del Sur, que Corea del Sur tiene una actitud más de diálogo, sino por la actitud beligerante que siempre tiene Corea del Norte. ¿Cómo crees que sea en adelante, de tu conocimiento, que además has estado mucho en América Latina y desde luego visitas tu propio país también, pero cuál va a ser la postura, cuál es y cuál será la postura frente a América Latina que tenga Corea del Sur? Y generalmente los coreanos, hablando un poco comercialmente, y también el gobierno tiene que ver porque donde hay oportunidad. Entonces, generalmente nosotros tenemos mucha idea para hacer algo con América Latina, porque digamos, Estados Unidos, Europa también, cuestión de comercial, porque está bastante saturados. Entonces, queriendo buscar oportunidad, empresas grandes, pequeñas, y para entrar al mercado de América Latina, yo veo bastante oportunidad. Las cosas que yo pienso que tiene que ver, dependiendo del país, cómo abrir o en sentido de impuesto o colaboración, tema, tiene que ver bastante de esto, pero en general, y viendo oportunidades, yo pienso que hay mucha oportunidad para crecer juntos. Uh-huh. De hecho, quizá no lo sepas, pero Corea y Ecuador tienen firmado un preacuerdo comercial y aparentemente en este mes de agosto, es decir, en 2 meses, se va a firmar el acuerdo definitivo para ya tener un acuerdo de libre comercio entre Corea y Ecuador. Yo creo que eso para Ecuador especialmente es positivo porque tenemos una economía complementaria. Ecuador es un país productor de commodities, es decir, productos primarios, empezando por el petróleo, luego la agroexportación, empezando con el banano, pescado, camarones, flores, es decir, productos primarios. Y Corea, en cambio, tiene productos con mucho valor agregado, especialmente tecnológicos. Y tanto es la complementariedad que incluso Ecuador no tiene refinerías, digamos, para vender derivados de petróleo o usar sus propios derivados de petróleo, mientras Corea, que no tiene petróleo, es uno de los líderes mundiales, está en el tercer lugar de líderes mundiales de producción de derivados de petróleo. Entonces yo creo que hay una gran complementariedad ahí. Yo creo que esto es una buena noticia. Creo que es mejor noticia, por ejemplo, que el acuerdo con China. Y no lo digo desde una perspectiva política, sino que las dimensiones, además, entre Corea y Ecuador son más parejas. Las dimensiones entre Ecuador y China son enormes, las diferencias. Entonces, a los chinos no les hace gran diferencia estar o no en un acuerdo comercial con Ecuador. En fin, en todo caso, esperemos que esto logre firmarse ya definitivamente en agosto y que en Ecuador tengamos productos como teléfonos Samsung, automóviles como Kia, Hyundai y otros con mejores costos, porque además Ecuador no es un país rico, no obstante estos productos aquí generalmente son muy caros. Y respecto a la relación con
los países del sudeste asiático, del eje del Asia-Pacífico, ¿cómo es la relación normalmente de Corea y cómo crees que vaya a ser la relación ahora con el nuevo presidente Lee? Ese punto también, yo pienso que él, siendo una persona, para mí, bien práctica, porque él entiende de como siendo un presidente y entender de operación y bastantes detalles. Entonces, yo pienso que donde haya oportunidad para las empresas coreanas para hacer alguna colaboración en Asia, creo que él va a dar apoyo para entrar y hacer políticamente, también ayudando y las empresas coreanas que vayan y trabajar juntos con los países asiáticos. Entonces, yo pienso que sería más abierto, depende de, obviamente, situación y condición que van a proponer, pero yo veo bastante oportunidad que siendo un gobierno más abierto. Ujú. ¿Tú crees que va a ser entonces un gobierno más abierto que el gobierno de Yoon Suk Yeol? Eh, yo pienso que sí, porque yo viendo una persona o un líder, yo veo bastante histórico de trabajo, cómo vivía y cuál tipo de lucha y sufrimiento que había pasado. Entonces, como viendo de una persona alto y bajo y teniendo bastante carrera de diferentes lugares, entonces esa experiencia ayudaría para tomar una decisión, porque el líder no es que una persona que toma decisión, porque dentro del mismo partido, gobierno, persona, siendo mismo equipo, hablan diferente, entonces él tiene que saber quién está hablando cierto o quién es siendo dentro del mismo partido, hablando algo siendo un poco activamente político. Entonces, él tiene que definir, porque no es todo el mundo siendo mismo equipo. Entonces, yo siento que él tiene esa noción de entender realmente cuál camino sería mejor el gobierno. Por eso yo confío y decisión de él. Ujú. No sé si dio respuesta. Sí, claro que sí, eres muy optimista con el gobierno de Lee. A mí me parece además positivo porque en efecto, luego de esta inestabilidad política y económica que generó esta ley marcial que dictaminó Yoon en diciembre, Corea ha tenido un tiempo muy difícil en esta primera mitad del año. Y hablando de las dificultades en la vida diaria de los coreanos, ¿cómo crees que vaya a afectar? ¿Qué crees que vaya a hacer el presidente Lee? Porque yo he leído algunas de las cosas que él ha ofrecido desde años pasados respecto de bonos de consumo, respecto de apoyar a los más pobres. ¿Cómo crees que va a cambiar la vida de los coreanos comunes en el día a día? Yo pienso que lo que él quiere incentivar flujo de dinero, entonces como sociedad y yendo dinero, entonces como yo compro, otra persona recibiendo dinero y comprando con otro lugar, entonces como monetariamente para nosotros tener una flujo de dinero. Entonces yo pienso que sociedad y siendo un poco más activa en este sentido, pero yo pienso que tiene que ver y aún apoyando a los pobres, pero ese dinero no es que y para no ser populista y para no llamar la atención de populista, él tiene que ver cómo que nosotros inyectando dinero, cómo que mejorando realmente nuestro crecimiento y también una vida y clase media creciendo junto con todo el mundo juntos. Entonces yo pienso que pensando de ese equilibrio, y no es que solamente los ricos siendo más ricos, y clase media y también clase de pobre, como que
apoyando sociedad juntos. Entonces, esa visión que él tiene que mostrar ahora, porque puede ser un concepto, pero él tiene que mostrar en la vida real y para mostrar funciona ese camino. Entonces, yo pienso que él mostrando de esto y vida de los coreanos, comenzando a tener más sueño a nuestro futuro y un poco más brillante, no es pesimista. Entonces, ahí persona comienza a hablar bien de futuro, porque actualmente, sí, hablando con mis amigos, todo el mundo, hablando, aquí infierno, tiene que salir cuanto antes, porque fuera de Corea como extranjero, Corea muy bonito, tecnología, pero realmente personas que viviendo ahí, tiene muchas cosas, pero no ve futuro. Entonces, el gobierno, lo que más importante es dar futuro a Corea, puede ser mejor que ahora. Y entonces ahí personas teniendo el futuro, el sueño y cumpliendo poco a poco. Ahí y vida coreana va a ser mucho mejor que ahora. Entonces, ese es un desafío grande y sobre eso. Gracias, Lucas. Y vamos a hacer una pequeña pausa en este momento que nos pide el equipo técnico. Un momento. Chequea este y otros contenidos de nuestro canal de YouTube en la sección Podcast. Y ahora también los contenidos de Flaxo Radio en Spotify. flaxoradio.es. Desde la Coordinación de Vinculación y la Unidad Alumni Flaxo, queremos impulsar tu desarrollo profesional. Por eso, hemos creado una bolsa de empleo exclusiva para Alumni Flaxo. Encuentra oportunidades laborales a tu medida. Nuestra plataforma te permite acceder a empleos diseñados especialmente para nuestra comunidad de graduados, con herramientas que facilitan tu búsqueda, filtros avanzados para encontrar mejores opciones de acuerdo a tu perfil, oportunidades en diversos sectores y áreas de especialización, conexión directa con empleadores que buscan talento como el tuyo. Accede ahora ingresando a flaxo.edu.es/graduados. Haz clic en Bolsa de Empleo y encuentra la oferta ideal para ti. Bien, estamos de vuelta en Pali Pali, dialogando sobre el este de Asia. Estamos dialogando con Lucas Choi. Él es un surcoreano que vive en Brasil y que ha tenido una larga carrera en América Latina. Para ir cerrando estos temas, Lucas, ¿eres optimista tú entonces respecto de la presidencia de Lee en este periodo? Sí, yo estoy optimista, pero también considerando última oportunidad. ¿Por qué digo esto? Y demócrata, y siendo Congreso de mayor posición. Entonces, en ese momento, si no demuestra el resultado que está hablando, entonces, futuramente, y nosotros, ustedes tenían todo, pero no consiguió el resultado. Entonces, siendo optimista, pero con una presión de mostrar resultado. Entonces, yo pienso que un momento muy crítico. Uh-huh. ¿Y qué señales deberíamos esperar en los próximos 100 días que se le espera siempre a un gobierno para ver hacia dónde se va a inclinar su política? Yo pienso que los 100 días, lo que más importante es lo que había puesto en sus propuestas. Entonces, como que él había puesto sobre su propuesta, cumpliendo un por un. Entonces, mostrando que lo que yo había hablado con ustedes, yo hice y check. Entonces, poco a poco mostrando que y propuesta siendo realizado. Entonces, ese personaje realmente daría un poco más confianza. Esa persona no era para ganar la elección, sino quería trabajar para los coreanos. Entonces, tiene que mostrar con resultados. Uh-huh. Bueno, y esperemos que con esto haya una tendencia a la unidad nacional, ¿no? Hacia superar esa apasionada polarización
que tanto daño hace a los países, a las democracias en este caso. Bien, bueno, vamos cerrando, Lucas. Yo quiero nuevamente agradecerte por tu tiempo, para agradecerte por conectarte desde Portugal, que allá ya es la tarde, y invitarte a que sigas Pali Pali dialogando sobre el este de Asia y desde luego a que participes en futuros programas que tendremos aquí. Hacemos este programa una vez al mes. Muchas gracias por invitación. También fue un placer hablar con usted y fue mi primer live en mi vida. Muchas gracias Sí. por la invitación. Bueno, gracias. Te has estrenado aquí en Pali Pali. Bien, muchas gracias por su atención. Soy Richard Salazar, coordinador del programa de estudios asiáticos de Flaxo Ecuador, tu anfitrión por el diálogo por una de las regiones más fascinantes y diversas del mundo. Síguenos en Facebook, YouTube y Spotify a través del canal de Flaxo Radio. Nos vemos el próximo mes.